Relatos y misterios. Un hombre lobo en mi patio trasero. El relato que comparto a continuación me fue contado por primera vez cuando aún era un niño y se refiere a una experiencia vivida por mis abuelos, los padres de mi madre, en la década de los 60. Recuerdo con todo detalle toda la historia, que escuché más de una vez hasta mi adolescencia, y siempre me dejaba bastante impresionado. Me encantaba escuchar las historias contadas por mis abuelos, muchas de ellas sobre la vida en el campo cuando aún vivían en un pequeño pueblo del interior con sus 12 hijos. Sin embargo, lo que más me fascinaba era escuchar acerca de las experiencias inexplicables que compartieron a lo largo de más de 50 años de matrimonio. Según ellos, no era raro que ocurrieran cosas extrañas en esa pequeña región del país. Entre las experiencias más impactantes que tuvieron, ambos afirmaban haber sido testigos de un evento aterrador en el año 1968, que también aterrorizó a toda esa pequeña región donde vivían en ese momento, pocos años antes de decidir mudarse a la capital del estado con sus hijos, en busca de una vida mejor. Nuestra familia solía reunirse en la casa de mis abuelos al menos un fin de semana al mes para un almuerzo, y en una de esas ocasiones, durante las conversaciones familiares que siempre ocurrían después del postre, mis abuelos compartieron por primera vez con sus nietos presentes una de las experiencias más aterradoras de sus vidas, que involucró la presencia de una criatura que hoy, por las características descritas por mis abuelos, identifiqué como un hombre lobo. Lamentablemente, no podré reproducir en mi texto el acento del interior de mis abuelos, personas sencillas, nacidas y criadas en el campo y que tenían una manera de hablar que nos dejó con muchas añoranzas. Así que contaré la historia según me la narraron, usando mis propias palabras, pero manteniendo la información de los eventos tal como nos la revelaron originalmente. Era el año 1968 y mis abuelos vivían en la zona rural de una pequeña ciudad del interior del país, donde se ganaban la vida con lo que cultivaban y vendían en el mercado de la ciudad. Cultivaban varios tipos de hortalizas y también criaban algunos animales, tanto para consumo propio como para la venta, como gallinas, cerdos y cabras. Este era el modo de vida predominante en la región. La mayoría de los habitantes obtenían el sustento de sus familias vendiendo lo que cultivaban y los animales que criaban. Solo aquellos que vivían más en el centro de la ciudad desempeñaban actividades diferentes, como médicos, barberos y otros tipos de comerciantes, por ejemplo. Un día, recibieron la visita de uno de sus vecinos durante la noche. Este los saludó y les preguntó si alguno de los animales que criaban había muerto o desaparecido la noche anterior. Respondieron de inmediato que no, ya que habían cuidado de los animales ese día y todo estaba en perfecto orden. Fue entonces cuando el vecino les contó que la noche anterior, en la madrugada, lo despertaron los ladridos de sus perros, y al ir a verificar lo que estaba sucediendo, encontró la puerta de su gallinero abierta, así como algunas de sus gallinas muertas en el camino. Pensó que podría haber sido algún perro salvaje o zorro, pero le pareció extraño que el animal hubiera matado tantas gallinas.
Les advirtió a mis abuelos que prestaran especial atención a sus animales, especialmente durante la noche, considerando que la proximidad entre las propiedades era motivo suficiente para creer que ese depredador, que atacó a sus gallinas, también podría causarles algún tipo de daño. A lo largo de esa semana, mis abuelos escucharon en la ciudad relatos de que otras personas en áreas cercanas a su finca también habían tenido sus animales atacados durante la noche. Sospecharon que ese depredador, tarde o temprano, también atacaría a sus animales, considerando que eran una de las pocas familias de los alrededores que aún no habían tenido esa desafortunada experiencia. Decidieron entonces prestar más atención durante las noches que vendrían. Pasaron algunos días y no ocurrió nada anormal. Tampoco tuvieron más noticias sobre el ataque a otros animales. Pensaron que el animal responsable de los ataques podría haberse mudado a otra localidad o muerto en alguna de las trampas preparadas por los vecinos. Un mes pasó sin ningún nuevo incidente, hasta que la tranquilidad de mis abuelos se vio perturbada por el regreso de los informes de ataques y muertes de animales en las propiedades vecinas. Algunas personas que ya habían tenido pérdidas en los primeros ataques volvieron a tener animales muertos por ese depredador aún desconocido, pero esta vez el depredador estaba atacando a animales más grandes, como cerdos y terneros. Ese comportamiento resultaba muy extraño, ya que los perros salvajes o los zorros no solían atacar animales más grandes que las gallinas, lo que indicaba que los nuevos ataques podrían estar siendo cometidos por un nuevo animal, o que desde el principio ese animal era un depredador más grande, como un jaguar, lo que podría poner en peligro no solo la cría de animales, sino también a niños y adultos que vivían en las fincas de la región. Se enteraron de que algunos vecinos se habían unido para rastrear al animal, y durante varios días y noches, armados con escopetas, realizaron búsquedas en los bosques alrededor de las fincas, pero no encontraron rastro alguno de jaguar u otro animal de gran tamaño. Los ataques cesaron nuevamente y la rutina del lugar volvió poco a poco a la normalidad. Después de los extraños acontecimientos, alrededor de 3 meses habían pasado y el tema ya no era tan comentado, cuando un habitante de una de las fincas contó, en una tienda de la ciudad, que la noche anterior se había encontrado con un animal extraño. Dijo que regresaba a casa en su caballo por un camino entre las fincas y solo iluminado por la luz de la luna, cuando vio un animal enorme y negro entre los cultivos y se dio cuenta de que ese animal, que tenía un brillo anormal en sus ojos, lo estaba observando. Entonces aceleró a su caballo para alejarse lo más rápido posible de allí. Mis abuelos no tomaron muy en serio el relato, ya que el señor que había compartido esa experiencia solía beber mucho. Pensaron que esa historia podría ser simplemente fruto de una ilusión causada por la influencia del alcohol en sus sentidos. Lo que mis abuelos no sabían era que esa misma noche tendrían una experiencia que marcaría sus vidas para siempre. Durante esa madrugada, fueron repentinamente despertados por el sonido fuerte de disparos. Algunos de mis tíos y tías también se despertaron, pero mi abuelo, de inmediato, les ordenó que se quedaran dentro de la casa con la puerta cerrada y salió rápidamente con su escopeta en mano, acompañado por mi abuela, con la intención de verificar lo que estaba sucediendo. Desde el patio, escucharon más ruidos de disparos y pronto se dieron cuenta de que el sonido, ahora acompañado por los ladridos de varios perros, provenía de la finca de al lado. Entonces, imaginaron que se trataba de un nuevo ataque del jaguar que, meses antes, había alarmado a toda la ciudad. Pasaron instantes y luego se dieron cuenta de que el sonido de los ladridos de los perros se acercaba cada vez más
indicando que algo estaba siendo perseguido entre los cultivos y que la propiedad de mis abuelos estaba en su ruta de escape. La noche estaba muy iluminada, ya que era una noche de luna llena, así que mi abuelo se dispuso a seguir esa actividad, con su arma lista para dispararle al animal en caso de que apareciera por allí. De repente, del maizal ubicado al lado de donde mis abuelos esperaban, surgió corriendo en 4 patas un animal cuya apariencia los dejó totalmente aterrorizados y sorprendidos. Mi abuelo, que esperaba la aparición de un jaguar, nos contó que nunca se le habría ocurrido siquiera sospechar que un tipo de animal con esa apariencia podría existir, ya que esa criatura era diferente a todo lo que había visto en toda su vida. Mi abuelo describió a la criatura como una especie de perro salvaje enorme y de pelaje negro, con ojos amarillos brillantes, un gran hocico, orejas enormes y puntiagudas, así como colmillos muy visibles. Además, ese animal despedía un olor extremadamente fétido, muy parecido al olor de la carne en descomposición. Ese animal, al darse cuenta de la presencia de mis abuelos en el patio, detuvo su huida y los miró directamente, estando a unos 30 metros de distancia, y comenzó a mirarlos con sus ojos amarillos, apoyándose en sus patas traseras, poniéndose de pie y asumiendo una posición intimidante. Fue en ese momento que mi abuelo se dio cuenta del verdadero tamaño de ese animal, que ahora de pie parecía tener más de 2 metros de altura. Tomado por el miedo, mi abuelo apuntó con la escopeta y disparó, lanzando un tiro al animal. Al ser alcanzado, el animal soltó una especie de grito muy alto y aterrador. En ese momento, mis abuelos, completamente aterrorizados, dijeron que comenzaron a alejarse, esperando ahora una reacción agresiva de ese animal. Para sorpresa de ambos, en lugar de atacarlos, el animal se volteó, probablemente al notar la aproximación de los perros, y continuó su huida hacia un bosque que quedaba en la parte trasera de la finca de mis abuelos, que daba acceso a un río. Al día siguiente, en los alrededores de las fincas y en la ciudad, ya corría la noticia de que un gran y desconocido animal había sido alcanzado por disparos efectuados por ese vecino que vivía en la finca de donde mis abuelos habían escuchado los disparos la noche anterior. Según lo que se comentaba, el vecino sorprendió al animal atacando a uno de sus cerdos y bajo la luz de la luna llena le disparó varias veces. El animal salió corriendo y fue perseguido por los feroces perros del hombre entre los cultivos. Mis abuelos prefirieron no contar la terrible experiencia que vivieron la noche anterior, ya que dijeron no querer que sus nombres y los de su familia se convirtieran en tema de conversación. También nos contaron que el incidente fue durante mucho tiempo el principal tema de discusión en la ciudad, pero con el tiempo, las conversaciones sobre lo sucedido disminuyeron hasta que el tema fue completamente reemplazado por noticias relacionadas con las elecciones para alcalde que se llevarían a cabo en la ciudad ese mismo año. Después de todo eso, los ataques a los animales de la región cesaron por completo, y esa historia quedó guardada como uno de los eventos extraños que alguna vez sacudieron esa región. Las personas que viven allí, en ese pueblo, al que visito de vez en cuando, aún tienen muchas historias extrañas que contar. En cuanto al animal, según la opinión de mi abuelo, el espantoso ser probablemente murió en algún lugar debido a las heridas causadas por los disparos, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. En ningún momento, cuando nos contaron la historia, mis abuelos se refirieron al animal como un hombre lobo, quizás porque ese término solo se popularizó mucho después de esa época. Sin embargo, por la descripción que hicieron, considero muy probable que ese animal fuera un hombre lobo.
Mis abuelos nos dejaron con nostalgia, y a pesar de que este relato trae los eventos de una experiencia aterradora que vivieron, me alegra compartirlo con personas que tengan interés en escuchar. Todo lo que de alguna manera está relacionado con lo sobrenatural me despierta mucho interés y encuentro muy intrigante que los informes de eventos ocurridos hace más de 60 años describan el avistamiento de un animal con características tan similares a los avistamientos que continúan ocurriendo hoy en día. Creo que esto demuestra que muchas de las historias que involucran a hombres lobo tienen de hecho un fundamento de verdad, a pesar de que a menudo estos eventos desafían la forma racional en que pensamos. Me gustaría leer en los comentarios la opinión de quienes vieron este informe. ¿Están de acuerdo conmigo cuando identifico a ese animal como un hombre lobo? Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Si tienen relatos sobre la aparición de hombres lobo, no duden en enviarlos al canal. Las instrucciones están en la descripción de este video. Hasta la próxima.